Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 1. Y vamos a ver algunos principios aquí de lo que tenemos que hacer como para avanzar en el reino de Dios, ¿ok? Bienvenidos a todos los de la radio, soy el pastor Bécer Mejía y voy a estar contigo estos 20 minutos para llevarte el devocional del día de hoy. Dice la palabra, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, eran discriminadas en la distribución de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles, porque Jesús ya les había nombrado apóstoles, dice, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe, 2, a Prócoro, 3, a Nicanor, 4, a Timón, 5, a Parmenas, número 6, y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. 7. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Quiero que veamos esta palabra y ver cómo Dios, hermano, cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios lo hace, cómo es que Dios lo hace de una manera increíble, cómo Él aumenta la asistencia en la iglesia. ¿Y por qué estoy hablando yo de esto, hermano? Porque de repente no sabemos, pues de repente qué hacer o cómo hacerlo. Y vamos a ver desde un principio, dice, al multiplicarse los creyentes, fíjese, cuando la iglesia se multiplica, la visión que Dios nos ha dado es plantar iglesias. Y para plantar iglesias se necesita gente, se necesita equipo, se necesitan personas que quieran servir a Dios. Entonces, cada uno tiene, lo he hablado, la vez pasada hablamos sobre los llamados, sobre los ministerios, sobre lo que cada uno tenemos. Y entonces en esta área es así como funciona. Y entonces los números de creyentes crecían rápidamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si no hay una organización, si no hay un orden? Si no hay un orden, y eso es lo que nos falta de repente a nosotros, pero si no hay un orden, hay confusión y se cae en otras situaciones. Cuando creció el número de creyentes, se encontraron con el primer problema, porque el crecimiento trae problemas. Estoy enfocando esto para decirles lo que necesitamos nosotros. De manera que creció el número de creyentes, fíjese, creció el número de creyentes y hablaban griego, o sea, venía gente de todos lados, y estos eran griegos. Y entonces se quejaban de que los que hablaban hebreo, ese era el problema, los hebreos y los griegos, los judíos y los que no eran judíos, los gentiles, diciendo que sus viudas, o sea, de ellos, eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos.
O sea, los que distribuían los alimentos eran los que hablaban hebreo, pero rechazaban o discriminaban a las griegas. Y ahí vino un problema en la iglesia cristiana. O sea, los problemas dentro de la iglesia siempre han existido. Los problemas dentro de la familia siempre han existido. Los problemas dentro de las situaciones siempre han existido. Aquí el asunto es solucionar el problema, no juzgar el problema, no atacar la situación, no atacar a la gente, sino ver la solución a las cosas. Y ¿sabe cuántas veces nosotros nos enfocamos más en atacar, en criticar, en murmurar, en lugar de darle solución a los problemas? En las iglesias van a haber problemas porque el número de creyentes crece, los creyentes crecen, y entonces se necesita de gente, se empieza a necesitar gente que empiece a trabajar, a extender el reino también. Y en esta manera sucedió lo siguiente, de esta manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Y aquí es algo bien interesante. No fueron los 12 que escogió a la gente, no. Fue los creyentes, los que ya eran cristianos, escogieron a 12. A veces nosotros, mi garganta. A veces nosotros, amigos, hermanos, tomando el ejemplo de Jesús, escogemos a los que pueden ayudarnos. Pero, en realidad, miren lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron no fueron los apóstoles los que los escogieron. Fueron la gente, fue la iglesia, fueron los congregantes, los que existían, los miembros, pues, de una iglesia. Esos son los que escogieron para un asunto específico. Ok, para un asunto específico. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. ¿Qué era lo que ellos habían detectado? Que al atender a la gente, al hacer todo, descuidaban lo que Dios les había dado. Y ahí quiero enfocarme un poquito más. O sea, cuando no hay gente que desarrolle un trabajo específico dentro de la congregación, entonces es perjudicado los otros que están ya trabajando, y los otros que ya están trabajando no están tampoco desarrollando su llamado, su ministerio, porque están atendiendo otras áreas que no les toca atender. No sé si me estoy explicando. Entonces, dentro de la iglesia necesitamos, dentro del cuerpo de Cristo, se necesita que cada quien desarrolle lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces, la congregación es la que ve el testimonio. Esa es la clave principal. ¿Quién es la que ve el testimonio? La congregación, no el pastor, no los apóstoles. Porque miren lo que dicen ellos: escojan, dice, no deberíamos nosotros, primer principio, desarrolle el área en que Dios le ha mandado hacer. ¿Ok? Cumplamos el llamado que Dios nos ha mandado a hacer. Si a usted Dios la mandó a ir al hospital a hacer eso, hágalo, porque eso es lo que le gusta, eso es lo que quiere usted hacer, hágalo. Si usted quiere salir a visitar a la gente, hágalo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que a usted le gusta, a eso fue llamado. Pero si la ponemos a hacer otra cosa, va a descuidar lo que Dios le ha dado. Y eso era lo que hacían los apóstoles, descuidaban el llamado de ellos por atender la distribución de los alimentos, porque la iglesia crecía, eran milagros, eran muchas situaciones. Entonces la iglesia crecía y ellos tenían que atender, y entonces en ese
que atendían a la gente, descuidaban la palabra, descuidaban. No era porque eran flojos, no era porque no querían, sino era por la necesidad que se estaba moviendo. O sea, aquí la cuestión es que cada quien desarrolle el llamado para el cual fue llamado. Hablé toda una semana de servicio, y es lo que usted y yo debemos de hacer, ¿ok? Entonces, primer punto, desarrollemos el llamado al que Dios nos ha llamado. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, lo que no te toca hacer, lo que no es, pero como no hay, haz la obra. Dice, pero cumple con tu ministerio, porque ese es el peligro que corremos. Por estar haciendo otras cosas, no cumplimos con lo que Dios en realidad nos ha llamado. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que checar esa área para poder trabajar como Dios quiere. Y cuando estamos en el área que nos gusta y que Dios quiere, mire, todo va a fluir. Ahora, punto número 2. Por lo tanto, hermanos, o sea, dice del versículo 3, por lo tanto, hermanos, para los que entraron ahorita, estamos leyendo Hechos, capítulo 6, versículo 1. Ahorita vamos ya en el 3, Hechos 6, 3. Por lo tanto, hermanos, dice, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. 7 hombres que sean muy respetados. Escójanlos ustedes. Ustedes escójanlo. Ustedes son los que tienen que hacerlo. ¿Okay? La congregación es la que ve el testimonio de todos, porque al pastor se le esconden. El pastor no está con todo, pero cuando está en la congregación, la gente sabe qué persona es apta para tal cosa, para hacer tal cosa dentro de la iglesia. Entonces, escojan a 7 hombres, dice, que sean muy respetados. Ahora vamos a ver los requisitos de los que quieren servir a Dios y a quienes tenemos que escoger, porque ahí tenemos nosotros un problema grandísimo, porque a veces nos dejamos llevar, y lo digo por mí mismo, a veces nos dejamos llevar por la amistad o por el talento que tienen o por el llamado que tienen y los ponemos en cierta posición y no va a funcionar ahí, y de repente no funcionan ahí, porque quizás ellos no están a gusto con ese plan, pero están en obediencia porque están obedeciendo lo que uno les ha dicho. Entonces, pero lo correcto es que la gente escoja. ¿Cómo ve usted, hermano? Es lo que Dios ha estado hablando a mi corazón. ¿Cómo ve, hermano? Estoy pensando en fulano de tal, y hablar con los congregantes y hablar con los hermanos. ¿Cómo ve si yo pongo a fulano de tal aquí? Y a ellos van a dar una opinión, sí, no, espere un poquito, déjelo, porque ellos conocen a la persona. Y uno de los requisitos es, dice, que sean, hermanos, respetados. O sea, que no estén jugando con el llamado, que no estén jugando con el ministerio, que no estén jugando con las cosas, no, que agarren las cosas en serio, las cosas de Dios. De repente hay tanta familiaridad entre el pueblo de Dios y líderes, pastores que bromean, se hacen chanzas, y en esa línea que es muy delgada se faltan al respeto, y entonces ya no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque debe de haber una línea muy clara, en una diferencia entre los que son congregantes, entre los que sirven a Dios y entre los que predican la palabra de Dios. Tenemos que entender esos puntos. Entonces, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Fíjense qué tremendo. Pero aquí ellos ponen 3 requisitos. Número 1, muy respetados, dice. Número 2, que estén llenos del Espíritu Santo. Fíjense los requisitos. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, los que sirven a Dios, el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso son los frutos del Espíritu, paciencia.
O sea, el fruto del Espíritu. Una persona que sirve a Dios tiene que tener estos requisitos. El Espíritu, lleno del Espíritu. Lleno de amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad. Ahí están si alguien me lo encuentra por ahí, puede poner los frutos, el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. No quiero entretenerme yo aquí buscando eso, pero ahí está en la palabra de Dios el fruto del Espíritu. Entonces, número uno, respetados, que se respete. No vamos a poner a un chabacán ahí hablando, no. A uno que se le respete. Esa es la cuestión. Uno que esté metido en las cosas. Uno que se vea que agarre en serio las cosas de Dios. No un chabacán ahí que ahorita sí, que ahí no. Y que cuando a la hora del culto ahí haga lo que quiera. No. Es alguien metido con Dios. Ese es un requisito. Respetados, que estén llenos del Espíritu. Y el tercer requisito, llenos de sabiduría. Sabiduría. Porque se necesita ser sabio para actuar, sabio para hablar. Hay que tener sabiduría. Entonces, ese es el requisito. Entonces, note bien que ya tenemos varios grupos de personas aquí trabajando en el ministerio. Tenemos los apóstoles, ahora tenemos también los congregantes, los hermanos, y tenemos ahora también ya a los diáconos. A los diáconos, ahí tenemos eso. A ellos dicen los apóstoles, les daremos esa oportunidad. Entonces ya tenemos 3 grupos en la iglesia que deben de servir, ¿ok? Que deben de servir. Y aquí es donde entramos. Ahora, todos sirven. Escúcheme bien, todos están sirviendo. Ahora, atender a todos ellos, 7 era imposible, pero 7 líderes sí se podía, porque cada líder era jefe. Ayer el hermano Borrat nos hablaba de hay que hacer esto, hay que hacer el otro, si queremos servir a Dios, y nos dio los requisitos en primera de Timoteo, que el hombre debe ser marido de una sola mujer, no pendenciero, y muchos requisitos ahí que están en la palabra de Dios, y que ayer nos habló Dios a todos nosotros. Porque a veces ponemos gente que por amor, por cariño, a veces por animarlos para que ocupen un puesto, y no están agarrando esa posición, ese privilegio con el debido respeto que Dios merece, porque Dios merece respeto, ¿verdad? Entonces, dijeron ellos, escojan 7 hombres. Ahora, ellos no iban a atender a todos los miles que estaban llegando, no, pero sí iban a poder coordinar a los miles que estaban llegando. Esa es la clave. Escogieron a 7, mire, por eso es que el Espíritu Santo, aleluya, por eso es que son los requisitos de respetados, porque una persona que se le respeta se le obedece, una persona que es respetada y que tiene valor allí en la congregación, se le respeta y se le trata de buenos días, hermano. Mientras que el que no se le respeta, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste? ¿Qué tal? Y otra cosa más amiguero. Pero aquí no, aquí hombre que se le respeta, Dios le bendiga. Usted conoce la diferencia eso, entre gente que se le respeta y gente que uno chancea con ellos, pero que uno los conoce y dice uno, bueno, pues, pero es buen amigo, es buen hermano, pero para esta función no lo veo yo que pueda desarrollarla por la manera de ser. Entonces eran respetados. Lo otro era que llenos del Espíritu, que con amor, paciencia, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Por qué? Porque había que atender a todos. Fíjese qué bonito, había que atender a todos. O sea, y tenía que aprender a mandar y a mandar bien. Pero ellos obedecían a los apóstoles. Ahora ya tenemos unas jerarquías, porque están los apóstoles, están los hermanos, y ahora están los 7 para organizar las mesas.
Y después, lo increíble de eso es que después Dios los lleva a cosas grandes cuando empezaron a servir. Fíjense esto. Y a ellos les daremos esa responsabilidad, dice. Versículo 4. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a ellos les daremos esa responsabilidad y nosotros podemos dedicarnos al tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A eso fueron llamados, a orar y a enseñar la palabra. Entonces, a veces los pastores queremos ser los hombres orquestas, porque no hay gente, porque no hay quien trabaja. Entonces, tenemos que hacerla de albañil, de carpintero, de plomero, de can, de todo, porque la gente no está cumpliendo con su responsabilidad. Y eso, si lo pudiéramos entender de veras, y eso afecta el llamado de cada persona. Y es en todos. Si Dios te ha llamado a ser edecán o a ser ujier, como usted le llame, desarrolle ese puesto, hermano, esa posición, ese privilegio con responsabilidad. Agarre su responsabilidad, vea las funciones, dígale al pastor, pastor, yo soy ujier en mi congregación, yo soy ujier aquí, dígame cuáles son mis funciones. Yo no quiero estar haciendo otras funciones que no me tocan, quiero hacer mi función. Entonces, si usted es ujier, bueno, uno le dice, bueno, su función primero es llegar a tiempo. Número 2, tener Kleenex, porque en una administración la gente llora y hay que darle su toallita. Hay que ver que los baños estén limpios, hay que ver que haya papel en los baños, hay que hay que vayan uniformados, reciban a la gente con gusto, denle su abrazo, haga una oración de 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos por ellos, sonríales, vaya bien bañadito, ya le doy yo las funciones. Dígales, siéntese en tal lado, siéntese en tal... No solamente es estar atrás y pásele, no, hay una función, estoy hablando solamente de ser ujier o ser edecán. Entonces, si la gente dice, a ver, dígame cuál es mi función, porque yo quiero hacer eso, entonces se le da la función. Y así el maestro de niños. ¿Cuál es mi función, pastor, como niños, como maestro de niños? ¿Y cuál es mi función como líder de panderos o músicos? Y entonces todo el mundo empieza a agarrar una responsabilidad en cada departamento, en cada área de la congregación. Y entonces la congregación va a fluir, la congregación va a avanzar y todos desarrollando su función. Su función. Pero si el ujier está ayudándole con los niños allí y tiene que dar clase, no va a poder hacer eso. Entonces, así es como va avanzando la obra a medida que la iglesia crece. Entonces, yo encuentro que lo primero que encontraron ellos es 7 varones que empezaron a coordinar. ¿Qué iban a coordinar? La comida. Eso era todo. La comida, los alimentos, porque ahí dice, por los alimentos. Entonces llegaban todos los alimentos y ellos ya coordinaban. Ya. Ahora los apóstoles ya estaban listos para hacer su función a lo cual Dios les había llamado, que era la de predicar y la de orar por todos, para la palabra, ¿ok? A todos, termino con esto, dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, y ahí están los 7, Nicanor, Timón. A estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos. Los hermanos llevaron a los apóstoles. Los hermanos llevaron a los hermanos. La iglesia, pues, llevó a los 7 a los apóstoles. Oren por ellos. Esto queremos. Estos hermanos ya los conocemos, son de buen testimonio, son gente de bien, hacen bien las cosas, pónganlos ahí. Y los apóstoles oraron. Si se dan cuenta, cada quien empieza a desarrollar su función. Entonces, los congregantes deberían de estar poniendo a todos los hermanos en las funciones, porque ellos son los que conocen.
Uno como pastor puede poner a alguien porque es el que uno ve, pero otros dicen, si se acercan los congregantes conmigo, dicen, oiga, ¿y por qué no pone a fulano de tal aquí? Pero es viéndose el testimonio y viendo la responsabilidad que tiene. Entonces, ¿qué fue lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando se hacen las cosas ordenadamente? Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucedió? Muchos, aún de los sacerdotes, también se convirtieron al Señor. ¿Se da cuenta? Aquí nosotros tenemos esto. Debemos de desarrollar, gracias Isma, debemos de desarrollar el área de lo que nos han dado. Entonces aquí la hermana Sisma, que es la encargada, pues usted ve ahí muchos comentarios de Ministerios de Restauración, es Sisma, allá en Chalcatzingo, que nos está ayudando a hacer eso. Si usted ve muchos versículos bíblicos ahí que aparecen, es Irma que nos está ayudando a aumentar el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí tiene un montón de versículos, y si usted está ahí en la transmisión, lea esos versículos, anímese, y estos versículos que la hermana Irma nos manda son versículos que apoyan la palabra, el devocional de cada día. La hermana Sisma está allí manejando, mandando comentarios, mandando esto, mandando el otro. Todavía tiene Sisma que avanzar, tiene que mandar fotos, pero necesito a alguien, por ejemplo, en esta área que estoy hablando, ya termino, denme 2 minutos más. En esta área que estoy hablando, necesitamos poner a alguien tomando fotos y esto, y que esté en contacto con Sisma, porque Sisma es la que maneja la página. Aquel solamente se dedica a tomar fotos, entrevistas, esto, lo otro, aquello, ¡pum!, se lo manda a la hermana Sisma. Sisma abre la página, mete eso al Facebook y mire, y así empieza a jalar todo. Pero cada quien teniendo una responsabilidad y haciendo lo que Dios le ha llamado. Ahora, al final de la recompensa, hermanos, todos seremos recompensados, todos. Nadie le van a dar más recompensa más que al otro, no. Dios sabe y a cada uno nos va a dar nuestra recompensa por las obras, ya lo hemos hablado, por las obras que hemos hecho, por lo que hemos servido a Dios. Así que va a haber una recompensa. Por eso es importante el servicio hacia la palabra de Dios. Entonces, así es como funciona. Y si hacemos esto, cada quien desarrollando su función, olvídese, la obra crece, el ministerio crece y el reino de Dios se extiende de muchas maneras. Así que, hermanos, esa es la palabra para el día de hoy. Crezcamos en orden. Digan conmigo, Dios es un Dios de orden. Y el orden empieza por nosotros, los que estamos al frente. Así de fácil. El orden empieza por nosotros. Yo no puedo decir que diezmo si yo no diezmo. Yo no puedo decir que ofrende si yo no ofrendo. Yo no puedo decir eso. Yo puedo saber que Dios me va a bendecir si yo estoy cumpliendo con mi compromiso con Él. Entonces, el lunes yo voy aquí a Espíritu Nuevo y allí de las ofrendas que recibo, doy mi diezmo. El martes voy a empezar estamos ya empezando casi en San Mateo Ayeca, y ahí también ofrendo. El miércoles en Atlisco, ofrendo. Jueves en Chalcatzingo, ofrendo. Viernes en ¿cómo se llama? En Tepapayeca, ofrendo. O sea, tenemos que hacer la obra de Dios. Entonces sí tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Bueno, que Dios me les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y gracias por todas las bendiciones que tú nos das. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, que Dios me les bendiga, hermanos, que Dios me les bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana, primero. Nos vemos mañana. Bendiciones, bendiciones. Y a los amigos de la radio también bendiciones, mis hermanos,
preciosos, gracias por habernos escuchado aquí en mi radio y continuamos con nuestra programación. Bendiciones.